Muy buenos días a los asistentes a este primer foro educativo en nuestra institución educativa La Independencia. Contamos con la asistencia y la invitación de personas de la Secretaría de Educación, de la parte de currículo, del núcleo educativo, de rectores de nuestro núcleo educativo y de la ciudad de Medellín. Tenemos a egresados, padres de familia, representantes del sector productivo y cultural como Confenalco y de todos los estamentos a los que les interesa la educación, inclusive del sindicato, porque es un espacio que las instituciones educativas hoy tenemos que conquistar y trabajar y seguir haciendo y reforzando de manera permanente. Es algo positivo que tenemos que rescatar de estas épocas difíciles de pandemia, esos espacios de reflexión, esos espacios de encuentro, esos espacios donde de una manera intencionada desde lo pedagógico hablamos de aquello que nos concierne a todos y que consideran muchos expertos. La educación es la gran salvadora de la humanidad en estas épocas de crisis y de pandemia. Entonces están cordialmente invitados. En este foro pues la idea es plantear muchas preguntas. Tenemos que instalarnos, diría yo, en la pregunta, porque a veces es fácil para nosotros pensar que tenemos todas las respuestas y también nos angustiamos muchísimo buscando tener las respuestas. Yo creo que la escuela se tiene que instalar en la pregunta, en la investigación, en el diálogo, en la comunicación, en el lenguaje, como esa posibilidad de pensarnos, en esa posibilidad de replantear nuevas cosas. Y este foro, más que respuestas, busca generar muchas preguntas, porque la pregunta moviliza, porque la pregunta hace posible que tratemos entre todos de buscar muchas respuestas, de propiciar la participación, de propiciar el diálogo, el encuentro, la estructuración de lo humano desde el reconocimiento del otro. Entonces, bienvenidos como líder pedagógica de la institución educativa La Independencia. Les invito a que disfrutemos de este evento. Es un primer evento, esperamos hacer otro foro ya finalizando el año, donde también se recojan experiencias, se recoja todo lo aprendido. Repito, no para tener las respuestas, sino para entre todos ir construyendo muchas posibilidades que hagan posible una escuela nueva. La pandemia, algo que tendríamos que agradecerles es que hizo posible que nos desacomodáramos, ¿cierto? Que nos movilizáramos, que nos sintiéramos tan afectados en lo físico, en lo mental, en lo intelectual, en todo lo que tenía que ver una escuela que de alguna manera vivía en una zona de confort, en una zona de acomodo, donde todo era, digamos, lo previsible. Esta pandemia nos obligó a repensarnos, nos obligó a reestructurarnos, porque la escuela se desmaterializó. Entonces los aportes de este foro pues para muchos pueden no ser ideas nuevas, no estamos descubriendo el agua tibia, pero sí estamos a partir de muchas lecturas, de muchas participaciones, de muchos autores que se preocupan, que están hablando y reflexionando acerca de qué hacer y el quehacer de la escuela en estos momentos difíciles, complejos, pero también de nuevas oportunidades y de retos. Están planteando pues obviamente qué hacer en la escuela y cómo la escuela tiene que generar muchas preguntas para la sociedad y tiene también que cuestionarse a ella misma como una institución creada con unos fines, pero que tiene que transformarse si quiere lograr generar mejores propuestas para lo humano y para toda esta generación de personas, de individuos que hacemos parte de ella. La escuela pues tiene que pensarse ante todo como una organización que aprende, y aprender implica desacomodos frente a esa realidad pues obviamente en la que estamos viviendo, que nos obliga a pensar
qué tenemos ahora frente a lo que teníamos antes, qué de todo lo que estábamos haciendo tiene que seguirse recuperando y fortaleciendo, y qué tenemos que transformar, qué de pronto ya no se adecúa, ya no responde, ya no es pues obviamente posible, y que es deseable cambiar de esa escuela que teníamos. Entonces estos espacios de reflexión surgen de esa tensión, de esas tensiones por las cuales está atravesando la escuela, y es necesario entonces que lleguemos a pensar qué queremos, qué clase de escuela queremos imaginar, qué clase de escuela nos queremos soñar, qué clase de escuela tenemos que proyectar en estos momentos de tensión, de incertidumbre, porque todo aquello que teníamos concebido como la escuela tiene que replantearse, ¿cierto? Desde los modos de aprender, las maneras de enseñar, cómo se estructura ese currículo, cómo se estructuran esas relaciones que ya se tienen que pensar desde la distancia, cómo se mira ese conocimiento, esa relación con el conocimiento. Esta es la oportunidad de ser muy creativos en las preguntas que nos hacemos, de hacernos muchas más preguntas, y tal vez no tenemos la fórmula mágica, tal vez no hay una sola respuesta, tal vez tenemos muchas respuestas, tal vez tenemos que incluir a muchos más en esas búsquedas, por hacer una escuela más participativa, una escuela mucho más abierta, más contextualizada, más pertinente para el mundo que tenemos. Como líder pedagógica, pues propusimos desde la institución educativa La Independencia plantear una matriz DOFA, pero esa matriz DOFA tiene que ser pensada a la luz de la misión y visión de nuestra institución, que también tiene que ser replanteada, porque la que teníamos se construyó para el año 2020, y hoy precisamente, un año particularmente complejo, tendremos la oportunidad, nos vamos a dar esa gran oportunidad de construir una nueva misión y visión que cambió radicalmente, y este es obviamente el espacio donde se inicia una reflexión que continuará durante todo el año, y no solamente este año 2020, sino que esperamos hacerla pues parte de todo nuestro proceso institucional, en todas las instancias internas y a nivel externo, porque las escuelas no se conciben como islas, porque necesitamos al otro, porque necesitamos las conexiones que tenemos con otras instancias, necesitamos la participación, el diálogo, todo lo que tiene que ver con instancias externas aparentemente a la institución educativa, pero que nos ayudan a construir. Entonces el foro, repito, más que respuestas dadas o fórmulas mágicas, nos permite plantearnos muchas más preguntas que, a la luz de diversos autores, a la luz de diversos foros, participaciones, estamos hoy considerando. Preguntas tales como: ¿qué pasaría entonces si no podemos volver a la escuela que dejamos, a esa escuela que considerábamos normal, a esa escuela donde la interacción humana era la única garante de unos procesos educativos, ¿cierto? ¿Qué tipo de relaciones vamos a construir entonces desde la distancia con esos estudiantes, con esos padres de familia, con esos egresados, con esos estamentos externos que nos acompañan, que están ahí, que tenemos que pues obviamente propiciar unos diálogos muy significativos y poderosos? Entonces, una pregunta inicial es por ese tipo de escuela y ese tipo de relaciones que se tienen que construir. ¿Qué pasaría entonces si no podemos de ahora en adelante pensar no solo desde la presencialidad, y tenemos que buscar la virtualidad, tenemos que buscar construir unos currículos, unos sistemas de enseñanza y de aprendizaje que incorporen la virtualidad y la digitalización, ¿cierto? Preguntarnos también por el impacto que van a tener esos procesos virtuales y digitales en la educación. ¿Serán los impactos que nosotros quisiéramos, que esperamos, que nos soñamos desde la intención pedagógica? ¿Serán esos impactos que nosotros estamos planeando y que creamos cuando nos reunimos? ¿O habrán otro tipo de impactos que no siempre van a ser
los que nosotros esperábamos y que tenemos entonces que movilizar muchas fuerzas y muchas voluntades y mucha creatividad y mucho talento para de alguna manera lograr anticiparnos a muchos de esos impactos que están ahí y que de pronto bajo ellos pues no tenemos el control necesariamente. Preguntarnos también, como lo hacen muchos autores, si la virtualidad puede convertirse en una trampa, en el gran negocio, el gran control, porque la OCDE en algún momento estaba criticando a la escuela porque era muy reacia a los procesos digitales, y ahora la escuela se ve abocada a considerar estos procesos. Entonces, pensar también si la educación no se convierte en un negocio que favorezca a los grandes monopolios, a las grandes industrias, un negocio de clases creadas sin la participación del otro, sin el concurso del otro, la gran industria que impida entonces esa posibilidad de diálogo, de interacción, de contradicción, y cómo ver de pronto cómo los ricos se vuelven más ricos y producen el discurso que los favorece a ellos y las agendas que los favorecen a ellos, y se contribuye aún más a generar una sociedad más injusta, más inequitativa, porque hoy es evidente que a esa desigualdad estructural, a esa desigualdad que hay en lo social, corresponde también un proceso de educación también profundamente inequitativo y desigual para todos. Hoy los más vulnerables, diría uno, están siendo más vulnerados también en sus procesos educativos. Replantearnos también si es pertinente seguir considerando un currículo con tanta cantidad de disciplinas, áreas, proyectos, asignaturas que dividen mucho el saber, que hacen más difícil los contactos, las interacciones, los compromisos, el cumplimiento de esas metas de aprendizaje. Siempre hemos hablado de la necesidad de integrar, y ahora pues esta coyuntura nos muestra que hay que retomar y hacer posible esa integración de saberes, esa construcción de aquellos elementos y aquellos conocimientos que hoy son más pertinentes, que la escuela de pronto ha dejado a un lado, y que requieren de un trabajo mucho más interdisciplinario, más desde lo global, más desde la construcción de unas ciudadanías globales, unos saberes que sean mucho más profundos y menos extensos. Hoy hay que priorizar, y las escuelas nos vemos abocadas a que cuando nuestros estudiantes se van quedando rezagados, tenemos que empezar a considerar qué es aquello fundamental, qué es aquello clave para que las escuelas le apunten a formar unos sujetos diferentes. Hoy que tenemos una sociedad profundamente afectada con problemas que nos convocan a todos, la escuela tiene que asumir esos elementos, esos conocimientos, esas preocupaciones que son de carácter global, tales como la explotación de la tierra, el surgimiento de nuevos fascismos, un capitalismo salvaje que está acabando con la naturaleza, que está acabando con los mismos seres humanos, que está dividiendo a las naciones, que está dividiendo a las sociedades, la violencia y la discriminación permanente, los sexismos, las discriminaciones de toda forma, esas nuevas formas de explotación y de esclavitud que hoy afloran en la sociedad, esos neoliberalismos, el advenimiento de nuevas pestes, de nuevas pandemias, porque ya esta situación nos puso muy claro, nos puso en evidencia que somos muy vulnerables, muy susceptibles a nuevas pestes y pandemias. Entonces hoy más que nunca, como lo dicen las pensadoras y pedagogas argentinas Flavia Tergui, Felicitas Acosta y Alicia Merodi, es necesario que la escuela asuma
esos temas cruciales en la formación de esos sujetos que requiere la sociedad para que hagamos posible una transformación desde la escuela. Hoy también tenemos una escuela donde esos sujetos a veces no se sienten plenamente reconocidos en sus particularidades y en sus subjetividades. Es decir, toda esa experiencia cotidiana que tienen nuestros estudiantes no siempre es reconocida en el ámbito escolar, porque hay cierta tendencia a pensar que solo la escuela tiene aquellos saberes válidos y pertinentes para la formación. Entonces hoy más que nunca es necesario reconocer a esos sujetos con sus vivencias, con sus experiencias, con todo aquello que le pueden aportar a enriquecer la cotidianidad de la escuela, y que entren esos estudiantes con sus experiencias de vida a la escuela, no que las dejen en la puerta de la escuela, como hoy muchas veces lo estamos haciendo. Entonces surgen muchas preguntas, no hay respuestas mágicas, y surgen muchas otras consideraciones. Considerar, por ejemplo, también cuando hoy nos piden evidencias de toda clase, el cuidado que tenemos que tener frente a los datos, frente a las imágenes, frente a las fotos de aquellos estudiantes, qué se hace con esas imágenes, qué cuidado se tiene con la información que se maneja, con los derechos de autor, cuando en las guías y en todo lo que se hace en el aula de clase a veces no consideramos que son asuntos tomados de otros autores. Entonces también pensarnos en que la escuela tiene que seguir creyendo en que la investigación no es para los expertos, no es para las maestrías. La escuela es un espacio para la investigación, para la construcción desde la pregunta de muchas alternativas, de diálogos, de intervenciones que a veces se han quedado solamente en el ámbito de la universidad, y las universidades creen saberlo todo de las escuelas. Entonces hoy más que nunca las escuelas tenemos que convertirnos en ese espacio donde hablemos de aquello que es clave, fundamental, y nos instalemos en la investigación, en la pregunta, en cuidar la convivencia, que es otra preocupación. Cómo se habla entonces ya de los procesos de convivencia, si son pertinentes nuestros manuales de convivencia, si son pertinentes eso que hemos creado, que se había creado en el ámbito de la presencialidad, pero que hoy tenemos que replantearlo, replantear también cómo es posible desde los currículos, desde las interacciones y desde la escuela, cuidar a ese sujeto, cuidar su salud mental, cuidar sus relaciones familiares, cómo se siente, cómo se percibe. Entonces tenemos obviamente muchos retos. La escuela tiene que empezar a construir un capital mucho más significativo en sus contenidos, en lo cultural, acabar con esas tendencias que están atravesando lo educativo, esas tendencias a que solamente nos pensamos desde ciertas miradas, y tenemos que empezar a entender el mundo para poder transformarlo. Pienso que tenemos grandes retos y oportunidades si lo hacemos obviamente desde la formación, desde unas reflexiones muy serias que den cuenta de todo aquello que se le está pidiendo hoy a la escuela, con una mirada crítica, con una mirada que busque transformar y que no busque simplemente repetir. Los y las invito entonces a disfrutar y a participar de manera activa en este primer foro educativo de nuestra institución educativa, que hace extensiva la participación a múltiples estamentos, a que tomen obviamente todo este proceso de hacer una reflexión que tiene que partir desde una reflexión interna y que tiene que llevarse luego a estas reflexiones como sociedad, como organización que aprende. Tendremos participación de diferentes estamentos, tendremos participación de los psicólogos, de maestras de apoyo, de experiencias significativas, y al finalizar tendremos un formulario que ustedes pueden ir llenando. Se les pasará el link y ustedes lo pueden ir llenando durante su participación en el foro, o preferiblemente al finalizar el foro
donde nos harán sus aportes, sus sugerencias, sus comentarios frente a nuevos temas que se van a plantear en un segundo foro que haremos más o menos finalizando el mes de noviembre, y que seguiremos teniendo como una posibilidad de diálogo, de debate frente a lo educativo como nuestra principal preocupación y nuestra posibilidad de cambio. Muchas gracias.